Queremos resolver las ecuaciones dadas. Nuestra primera ecuación es 4,7x es igual a 12. La solución es el valor de la variable que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para resolver, necesitamos aislar x. Y dado que 4,7x significa 4,7 veces x, para resolver x necesitamos deshacer la multiplicación dividiendo ambos lados entre 4,7. Pero recuerde, dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco. Y por lo tanto, en lugar de dividir ambos lados de la ecuación por 4,7, multiplicaremos ambos lados por el recíproco de 4,7, que es 7,4. Y ahora a la izquierda estamos multiplicando recíprocos. El producto es 28,8, que es igual a 1, y una vez x es x. Si queremos, podemos mostrar la simplificación. Antes de multiplicar observe que hay un factor común de 7, así como un factor común de 4 entre los numeradores y los denominadores. Simplificando, 7 dividido por 7 simplifica a 1 aquí, así como aquí. Y 4 dividido por 4 se simplifica a 1 aquí y aquí, de nuevo dándonos una vez 1 veces x, que es x. Y ahora en el lado derecho, escribamos 12 como una fracción con un denominador de 1. Y observe cómo podemos simplificar antes de multiplicar. Hay un factor común de 4 entre 4 y 12. Simplificando, 12 dividido por 4 es igual a 3, y 4 dividido por 4 es igual a 1. Observe que ahora solo tenemos 7 veces 3, que es 21. La solución es x es igual a 21. Lo que significa que si sustituimos 21 nuevamente en la ecuación original, satisfará la ecuación. Y vamos a ver esto en la calculadora. Si sustituimos 21 por x, tenemos 4,7 por 21, cuyo aviso es igual a 12 y, por lo tanto, nuestra solución es correcta. Luego tenemos x dividido por 4 negativo igual a 9. Para resolver x necesitamos aislar x, lo que significa que necesitamos deshacer la división entre 4 negativos. La operación opuesta de dividir entre 4 negativos es multiplicar por 4 negativos. Y, por lo tanto, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 4 negativos. A la izquierda, escriba 4 negativos como una fracción con el denominador de 1. Multiplicar por 4 negativos deshace la división por 4 negativos, o de nuevo, si queremos mostrar esta simplificación tenemos un factor común de 4 entre el numerador y el denominador. 4 dividido por 4 se simplifica a 1 aquí, así como aquí. Pero observe cómo estos son realmente negativos. De cualquier manera, esto se simplifica a una vez x, que es x. A la derecha, negativo 4 por 9 es negativo 36. La solución es x igual a negativo 36. Y para verificar, si sustituimos x negativo por 36 en la ecuación original, tenemos 36 negativo dividido por 4 negativos, que es igual a 9 positivo. Veamos nuestros siguientes dos ejemplos. Luego tenemos 7,8x es igual a un negativo 9,2. Dado que 7,8x es igual a 7,8 veces x, probablemente estamos pensando que deberíamos dividir ambos lados entre 7,8. Sin embargo, en su lugar, multiplicaremos ambos lados por el recíproco de 7,8, que es 8,7. A la izquierda nuevamente, estamos multiplicando los recíprocos y, por lo tanto, esto es solo una vez x, que es x, o nuevamente muestra la simplificación, simplificando los factores comunes de 8. 8 dividido por 8 se simplifica a 1 aquí, así como aquí y luego por el factor común de 7, 7 dividido por 7 se simplifica a 1 aquí, así como aquí. Una vez x es x. A la derecha. Antes de multiplicar, observe cómo 8 y 2 comparten un factor común de 2. Simplificando el factor común de 2, 8 dividido por 2 es igual a 4. 2 dividido por 2 es igual a 1. Multiplicando, observe cómo tenemos 36,7 negativos y, por lo tanto, x es igual a 36,7 negativos es la solución. Y de nuevo, sigamos adelante y verifiquemos esto. Si sustituimos x 36,7 negativo por x, tenemos 7,8 veces negativo 36,7, ingrese. Enter. Tenga en cuenta que esto nos da un valor negativo de 4,5, que es negativo 9,2, o puede convertir a una fracción presionando más, Enter, Enter.
Y para nuestro último ejemplo, tenemos 8 9 negativo x igual a negativo 64. Nuevamente, en lugar de dividir ambos lados por 8 9 negativo, multiplicaremos ambos lados por el recíproco de negativo 9 8. Multiplicando a la izquierda, tenemos 72x, que es una x, o simplificando tenemos un factor común de 9, así como un factor común de 8 entre los numeradores y los denominadores. 9 dividido por 9 se simplifica a 1 aquí, así como aquí. Solo tenga en cuenta que esto es realmente negativo debido al signo negativo aquí. Y 8 dividido por 8 se simplifica a 1 aquí también como aquí. Y de nuevo, esta es realmente negativa. Entonces tenemos negativo una vez x, que es x. A la derecha, escriba 64 negativo como una fracción con un denominador de 1. Simplificando antes de multiplicar, tenemos un factor común de 8 entre 64 y 8. Simplificando, 8 dividido por 8 se simplifica a 1. 64 dividido entre 8 se simplifica a 8. Pero de nuevo, esto es realmente negativo 8 debido al signo negativo aquí. Entonces, en el lado derecho tenemos 9 negativo 9 veces negativo, que es 72 positivo. X es igual a 72 es la solución. Pero una vez más, sigamos adelante y verifiquemos esto. Sustituyendo 72 por X a la izquierda. Tenemos negativo 8 9 veces 72. Cuyo aviso es igual a negativo 64. Espero que hayas encontrado esto útil.